Bienvenidos a su iglesia, Abraham CBI. Hoy Viernes Santo, cada uno de ustedes me imagino que está esperando este momento en donde celebramos la muerte de Jesús. Bienvenidos a lo que fue la más grande hazaña de Jesús en esta tierra. Decidir morir en una cruz para después resucitar al tercer día. Hoy quiero que usted se concentre, se olvide de todo lo que está a su alrededor y viva una verdadera Semana Santa. En estos 45, 50 minutos que vamos a vivir, serán de gran bendición con esta palabra que traigo para ti, directamente del corazón de Dios para tu corazón. Gracias, iglesia, por conectarte. Gracias, iglesia, por estar unida a través de el internet. Gracias a aquellas personas que siguen orando por la iglesia. Gracias por cada una de las vidas que vamos a ganar a través de este medio. Y gracias por que sabemos que después de este coronavirus, la iglesia se fortalecerá. Yo quiero que empecemos adorando esa preciosa sangre que Él derramó hace 2000 años, un día como hoy. ¿Podrías levantar las manos junto conmigo? ¿Podrías decirle al Señor: preciosa sangre, Jesús, que derramaste en la cruz? Sobre ti fue todo el dolor. Gracias, Jesús. Menciona ese nombre. El nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús. Habrá alguien que pueda decir: hay poder en la sangre. Y decirlo: poder. Hay poder en esa sangre. Jesús. Esa sangre que fluyó por el amor que tú nos tenías a nosotros. Queremos unirnos, Señor, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde tú eres la cabeza, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, conectándonos uno al otro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que derramaste en esa cruz un Viernes Santo. 3 de la tarde cuando moriste, Jesús. Y esa sangre me transformó, esa sangre me dio vida. Jesús. Alguien que diga: Jesús, preciosa sangre. Hay poder en esa sangre. Confiésalo, tu sangre me transformó. Tu sangre, Jesús, me perdonó mis pecados. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Decláralo. Decláralo y créelo.
para que tú recibas el Espíritu Santo proveniente de esa sangre. Esa sangre que Jesús derramó. Ahora hay poder en esa sangre para limpiarte de todo pecado, para darte vida eterna. Esa sangre preciosa. Hay poder en esa sangre. Decláralo con tu boca. Confiésalo. Él murió por amor. Jesús, Hijo de Dios. Hoy estamos tus hijos aquí, reunidos. Nos hemos puesto de acuerdo para poder celebrar esta fecha. Porque no celebramos una muerte, sino que a través de esa muerte vino una resurrección, Jesús. Gracias te damos por este momento. Gracias porque a través de eso tú viniste a cambiar esta humanidad. Una humanidad perdida por el pecado. Como dice la Escritura, mas cuando todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Eso fue lo que viniste a hacer por amor. Viniste en una fecha como hoy. Hoy estamos hablando del natalicio de Jesús. 2000 años que moriste en una cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres, nuestro Rey. Alabado seas por siempre y para siempre. Aquí estás. Alguien que lo pueda adorar. Te adoraré, Jesús. Te adoraré. Un tiempo de milagros. Es un tiempo donde la música tú la vas a sentir que empieza a fluir dentro de ti. Vas a sentirla. Porque en este momento es el Espíritu Santo quien empieza a ministrar. Él entra ahora y toca lo más sensible que hay dentro de tu corazón. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Milagros comienzan a suceder. Gente que está cargada empieza a sentir que su carga se va. Alguien empieza a temblar ahí donde está, sus manos empiezan a sudar, pero es el Espíritu Santo de Dios. Alguien empieza a estremecerse en este momento con la presencia del Espíritu. Alguien deja de ser un espectador a ser alguien partícipe de lo que estamos haciendo. Recibe ahora. Así eres tú. Así eres tú, Jesús. Mi Dios. Mi Dios. Así eres tú. Hay una persona que se está conectando en este momento. Yo declaro que te conectas rápidamente con el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estés. Pon tus manos de reverencia para recibir. Él va a sanarte tu corazón. Por eso lo adoramos. Por eso te digo, Señor, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Así eres tú, un Dios de milagros. Testifica, no te quedes con tu milagro, testifícalo. Hemos predicado, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de que los cuervos visitarán tu casa y te traerán pan y carne. Testifícalo. Así eres tú, Jesús. Así eres tú, Jesús.
Por eso el pueblo empieza a darte gracias. Por eso el pueblo empieza a testificar, para que otros sepan lo que Dios ha hecho en su vida. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios poderoso. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el gran plan de Dios. Satanás quiso estropearlo. Satanás creyó que al llevarlo a la cruz, al morir Jesús, acababa con Jesús y con Dios. Pero no contaba con que Él resucitaría al tercer día. ¿Sabes? Cuando Satanás cree que te ha acabado, que te ha arruinado, que te ha enfermado, que ha acabado con tu esperanza, ahí llega Dios y resucita. Va a haber un tiempo de resurrección en tu vida. Habrá un tiempo espléndido dentro de 3 días. No solamente celebraremos el domingo a las 10 de la mañana que Jesús resucitó, sino que también celebraremos que Dios está resucitando un área seca en nuestra vida. Algo que había muerto, Jesús lo va a resucitar. Porque así eres tú, Jesús. Tú abres caminos. Tú estás obrando. Siempre estás obrando. Oh, Santo. Hay una visitación fuerte de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. No lo sentí así el miércoles, no lo sentí así el jueves. Ayer fue tremenda palabra, pero la presencia no la sentí de esta forma como la estoy sintiendo. Yo declaro ahora que esa misma presencia pasa a tu casa, pasa a tu cuerpo, a tu mente, la presencia del Espíritu Santo. Oh, Señor. Oro por cada uno de los necesitados. Oro por cada uno de los afligidos. Oro por cada persona cautiva. Oro por cada persona enferma. Señor, ahora tú traes respuesta. Y la primera respuesta que tú traes es paz al corazón. Ahora hay quebrantamiento en tu corazón. Lágrimas están corriendo por los ojos de algunos. Otros sienten una paz. Así eres tú, Jesús. Así eres tú, Espíritu Santo de Dios. Así eres tú. Descansa en esa presencia. Esa presencia te hará descansar. El Señor quiere paz en tu corazón. Las noticias traen turbulencia a tu corazón. Lo que te dice el uno, el mensaje que te manda la gente. La gente manda mensajes catastróficos. Pero el Señor te trae paz, hermano. Paz. Paz está llegando a tu vida y a tu corazón. Solamente pon tus manos así para recibir, pero hacia arriba. Y siente de parte de Dios ahora, porque yo no puedo tocarte y no soy el que te toca. Es el Espíritu Santo de Dios que te toca ahora. Te toca ahora. Se lleva aflicción. Hay gente que está siendo libre ahora por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Gente está siendo libre, gente cautiva es libre, gente enferma es sanada ahora en el nombre de Jesús. Señor, empieza a mover ese estanque. Jesús vino a mover el estanque. Podrás decirle: Jesús, dame vida. Hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos
al que murió en la cruz y que va a resucitar al tercer día. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros. Ahí está sobre ti. Todo lo que te está atormentando ahora se va. Hay libertad en tu vida ahora. Vas a sentir que tienes cargas que se han ido. Te vas a sentir liviano. Por eso dile a Jesús: ven, Señor Jesús. Búscame, Señor, y encuéntrame. Oh Jesús, oh Jesús, le podrás decir al Señor: derrama tu gloria. Como dijiste. Díselo. Ven, Señor. Derrama. Hay una dama que está siendo tocada fuertemente por el Espíritu Santo. Ahora recibe el Espíritu de Dios en doble porción, ahora en el nombre de Jesús. Ven, Señor. Derrama tu gloria. Tenemos un Dios vivo. Ven, Jesús. Señor, envuélvenos en tu amor. Gracias por este momento de ministración. Gracias porque pudimos adorarte. Pudimos sentir, Señor, tu presencia. Como se predicaba el miércoles, Señor. La gente no puede sentir el amor de Dios por el pecado.
Pero cuando acepta a Jesucristo en su corazón, Jesucristo es el puente que une a Dios Padre y a nosotros los hijos. Y nos vuelven uno solo y podemos empezar a sentir el amor. Yo sé que muchos sintieron ese amor, esa presencia de Dios en sus vidas. ¿Por qué no le das un aplauso de donde estás? ¿Por qué no lo alabas poniéndole el puñito arriba, el dedito arriba, tu corazoncito, dejando tu comentario? Yo le doy gracias al Señor por tu vida. Te doy gracias al Señor porque tú necesitabas esto. Gracias al Señor porque tú estás conectado, no conmigo ni con Abraham CBI, sino con Dios. Yo hoy quiero compartirte una palabra poderosa. Estamos celebrando el viernes muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero quiero desarrollar este tema a la luz de un personaje. Un personaje llamado Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12. Caminó con Jesús, igual que lo hizo Pedro, igual que lo hizo Juan, igual que Simón el celote, que Judas, el otro Judas. Él vio los milagros. Él estuvo en la barca cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, bájate de la barca y camina hacia mí. Judas estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces. Judas vio cómo Jesús calmó la tormenta. En un momento en que la tormenta era tal y Jesús dormía en la barca y los discípulos gritaban desesperadamente, Jesús, sálvanos. Y Jesús se levanta y le dice, calla y enmudece. Y la tormenta se detiene. Las olas bajan y los discípulos quedan sorprendidos y dicen, ¿quién es este que hasta las olas y el viento le obedecen? Ellos fueron conociendo a Jesús. Ellos tuvieron la dicha de caminar personalmente con Jesús, ser entrenados por Él, ser discipulados por Él, de poder sentir a Jesús abrazándolos, tocándolos. Y dentro de esos estaba Judas. Judas fue uno más de los 12. Judas fue uno que pudo ser como cualquiera de los otros. Pero ¿qué fue lo que le cambió la vida a Judas? Algunos Jesús nos cambia la vida, pero ¿qué fue lo que a Judas le cambió la vida? Porque no fue precisamente Jesús. Es ahí donde quiero llevarte. Y quiero darte el título del mensaje para que nos vayamos ubicando en lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Terrible lo que sucedió cuando Judas Iscariote se decepcionó de Jesús. Diga conmigo, terrible lo que sucedió cuando Judas Iscariote se decepcionó de Jesús. Y hablo de Iscariote porque habría otro Judas que no tiene nada que ver con este y también era discípulo de Jesús. Terrible lo que sucedió, porque desencadenó la muerte de Jesús. Jesús muere porque Judas lo traiciona. Judas lo entrega. Judas viene y vende a Jesús por 70 monedas de plata. Alguien me dirá, pastor, pero es que Judas, mira, Judas no vino de afuera y ese día traicionó a Jesús sin conocerlo. Judas estaba en la congregación. Judas hacía parte de la vida de Jesús. Judas estuvo presente en las bodas de Canaán, cuando en Caná de Galilea Jesús convierte el agua en vino. Judas vio cuando ese ciego de nacimiento que él conocía,
que tal vez compartieron en el barrio, Jesús viene y sana a ese ciego de nacimiento y le devuelve la vista. O más bien le da la vista porque nunca la tuvo. Había una mujer encorvada, con una jiba impresionante, dice la palabra. Y Judas estaba ahí. Judas recibió cada palabra que recibió Pedro o Juan. Judas recibió cada palabra que recibió Tomás. Pero algo pasó, y es lo que yo quiero predicarte, para que no te pase a ti. No porque vayas a entregar a Jesús. Ya Jesús fue crucificado. Terrible lo que sucedió, porque Judas se decepcionó de Jesús. Yo quiero primero que todo hablar de qué es decepción para poder entender el título del mensaje. Decepción es un pesar causado por un desengaño. Diga conmigo, pesar causado por un desengaño. Es decir, yo me siento hay un desengaño en la vida y yo siento un pesar, y eso es decepción. Tal vez tú te has decepcionado de ciertas personas en la vida. Hoy te voy a decir por qué te has decepcionado de las personas. Hoy te voy a decir por qué Judas se decepcionó de Jesús. Y por qué hay gente que viene a la iglesia que se decepciona del Señor. Hablamos que era un pesar causado por un desengaño. ¿Qué es desengaño? El desengaño es la pérdida de la esperanza. Ojo a la definición que encontré en Google. Tú la puedes buscar. Pérdida de la esperanza. O sea que Judas tenía una esperanza puesta en Jesús, pero resulta que esa esperanza que Judas tenía puesta en Jesús, Jesús no se la iba a cumplir, y por eso se decepcionó. Judas no siempre tuvo a Satanás adentro, porque la Biblia dice que Satanás entró dentro de Judas. Porque tú dirás, ¿cómo es posible que Judas actúe de esa manera? La Biblia dice, Satanás entró. Y si la Biblia dice que Satanás entró, quiere decir que Judas no era así cuando comenzó al principio con Jesús. Judas tuvo ese primer amor igual que todos nosotros. Judas se enamoró de Jesús, pero hubo algo que lo decepcionó. Y es que ahí es donde está la clave, que quiero que hoy no te pase lo mismo. Te voy a enseñar por qué Judas se decepcionó y terminó entregando a Jesús para que Jesús muriera en una cruz. Dice que pérdida de la esperanza o la ilusión. ¿Qué ilusión tendría el Judas haberse acercado a Jesús? Yo te pregunto ahora, ¿con qué motivo te acercaste tú a Jesús? ¿Por qué hoy estás prendiendo tu celular, tu televisión, tu computador, tu tablet? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es la razón por la cual estás pendiente de lo que Jesús tiene que decirte hoy, Viernes Santo? ¿Cuál era el motivo que tenía Judas en su corazón para que Jesús le cumpliese? Entonces decimos que desengaño es una pérdida de la esperanza o la ilusión, y dijimos que decepción es un desengaño, especialmente de conseguir una cosa que se desea. Diga conmigo, especialmente en conseguir una cosa que se desea. Hay gente que desea un trabajo, hay gente que desea que cambie su matrimonio, su vida, hay gente que desea una sanidad, hay gente que desea escalar en su vida laboral o en su vida económica. Hay gente que desea un cambio de sus padres o un cambio de sus hijos. Hay gente que desea algo y tiene una expectativa. Dice que desengaño es cuando yo tengo que conseguir una cosa, pero no la consigo. Entonces, ¿qué era lo que quería Judas Iscariote de Jesús? Hoy te pregunto, ¿qué es lo que quieres tú de Jesús? Sigamos con la definición, desengaño. Conseguir una cosa es cuando uno no consigue una cosa que desea, o es cuando uno, al saber de que algo o alguien
o al saber que algo o alguien no es como se creía. Diga conmigo, cuando sé que algo o alguien no es como yo creía. Entonces, ¿qué creía Judas que era Jesús? Ahí viene el dilema que hoy les voy a predicar. Porque es terrible que el desengaño que tuvo Judas terminó en la muerte de Jesús. Terrible que cuando tú no tienes el enfoque correcto de Dios, terminas sintiéndose decepcionado de Él. Uno se siente decepcionado de Dios y una forma visible de expresarlo es cuando uno se queja. Cuando uno empieza a quejarse y a hablar mal del Señor. Y hablar mal del Señor no es decir, mira Jesús, no. Es hablar, no, es que mira las iglesias. Es que mira a tal hermano. Es que mira a aquel que no busca a Dios y prospera. ¿Sabes? Ahí estoy sintiéndome decepcionado porque el Dios que yo busco no me está dando lo que yo quiero. Y así se sintió Judas, que el Dios que él buscaba, que el Jesús que él buscaba, no le daba lo que él quería. Por eso te pregunté, ¿por qué motivo estás viendo hoy el video? ¿Por qué motivo te tomas la molestia de durarte una hora frente a tu pantalla y escuchar lo que Dios tiene para ti? Algunos dirán, porque ¿qué? Necesito que se acabe rápido el coronavirus para salir a trabajar. Otro me dirá, pastor, porque es que estoy orando para que el coronavirus no me toque, ni a mí ni a mi familia. Otro me dirá, pastor, es que yo lo que necesito es que sencillamente toda esta conmoción que ha causado el coronavirus se vaya. Vamos a ver cuál es la expectativa de Judas con Jesús. Resulta que para esto quiero ilustrártelo con otro personaje, también de los 12, pero este cambió, Judas no. Resulta que Jesús tenía dentro de sus 12 un revolucionario llamado Simón el Celote. Simón el Celote era un hombre que perteneció a la guerrilla o a los paramilitares de ese tiempo. Te voy a explicar quiénes eran. Cuando uno lee el libro de los Macabeos, que es un libro no bíblico, en algunas Biblias aparece, pero no es bíblico, es histórico. No es bíblico porque no tiene ninguna revelación de Dios. Y es histórico porque tiene una historia del pueblo de Israel sorprendente que nos interesa y nos ayuda a entender el resto de la Biblia, como lo que te voy a contar. El libro de los Macabeos habla de la historia, cuenta la historia de unos revolucionarios. Cuando Jesús nace, ya esa revolución está opacada y queda solamente vestigios de esa revolución. De gente que se levantó en guerra. ¿Por qué se levantó en guerra? A ver. Porque resulta que quienes mandaban y gobernaban en ese momento en Israel no eran los judíos. Eran sencillamente Roma, el imperio del César. De los César imponentes, dueños del mundo entero. Ellos tenían un idioma diferente, unas costumbres diferentes, unos pensamientos diferentes y una relación con Dios diferente. Y resulta que ellos vinieron a imponerse. Y los celotes empezaron a pelear y a hacer una guerra interna para no dejarse del yugo opresor. Pero eran muy poderosos los romanos. A los romanos no los iba a detener un pequeño grupo. Cuando ya nace Jesús, los sacerdotes, la gente que buscaba a Dios en ese momento, ya no eran gente que verdaderamente buscara a Dios de corazón. No era gente que estaba apasionada por Dios, no era gente que estaba apasionada por este. ¿Cómo llegaban a ser fariseos? ¿Cómo llegaban? Sí, se sabía la Biblia. Sí, cumplían las normas, las leyes. Pero su interés primordial no era Dios. Ellos estaban financiados económicamente por Roma. A Roma le interesaba tener a Israel
y todas las ciudades de Israel, incluida Jerusalén, que era la capital, tenerla bajo el yugo opresor. Y para eso dijeron, a esta gente no la podemos dominar a través de la religión. Roma fue especialista en dominar a través de la religión. Pero como un judío no va a cambiar su manera de pensar, ellos decían imposible, no fuimos capaces así. Entonces con ellos fue diferente. Mientras en los otros lugares implantaban la religión como forma de gobernarlos y que ellos estuvieran contentos, ahí no pudieron y lo que hicieron fue algo diferente. Entonces dijeron, no, tenemos que dejarlos que sigan con lo suyo, con sus creencias, con su liturgia. Es más, vamos a construir un templo. Y fue cuando les construyen el templo de Herodes. Ese templo no fue construido por el rey Salomón, que era de Israel. No, ese fue construido por Herodes, financiado con plata de Roma. Pero tenía una intención: dominar a través de la religión, porque el judío era movido a través de todo lo que eran los fariseos y los saduceos, que formaban el Sanedrín, y el Sanedrín gobernaban a Israel. Obviamente que el que realmente gobernaba era el César, el emperador de Roma. Ese era el que gobernaba. Pero ¿cómo? A través de estos sumos sacerdotes, a través de estos fariseos, saduceos, que caminaban muy rectamente, que se sabían la ley, pero lo único que les interesaba era que mantener a Roma calmada, mantener a los romanos al margen. Ellos decían, no, que lo importante es que nos dejen seguir con nuestra religión. Lo importante es que nos dejen seguir con las tradiciones. Mentira, ellos ya estaban comprados. A ellos les importaba más la posición social. A ellos les importaba más ver a la gente por encima, aunque decían que cumplían la ley. A ellos les importaba más la platica que buscar a Dios. Es por eso que el sumo sacerdote es el que busca a Jesús y lo entrega. Es el que le habla a Pilatos y le dice, Pilatos, crucifica a Jesús. Pero Pilatos decía, pero yo no le veo ningún delito a este hombre. Y él dijo, sí, crucifíquenlo. Ese hombre Jesús blasfema en contra de nuestro Dios. Todos los fariseos estaban de acuerdo, los saduceos estaban de acuerdo, que eran, entre comillas, decir, los religiosos políticos, que gobernaban a Israel, pero no lo gobernaban ellos, lo gobernaba Roma. Eran los títeres de Roma. Entonces cuando Jesús viene, Simón el Celote todavía tiene esa espina de que ellos no pueden gobernar. Y cuando Jesús llama a Simón el Celote, le dice, Simón, mira, la revolución es de otra manera. Tú no puedes estar matando gente para libertar a Israel. Pero es que, Señor, ellos nos hacen daño. No, Simón. Simón dejó la revolución y se unió a Jesús. Pero Judas, que no era revolucionario porque no tomaba armas, sí tenía la misma idea, el mismo concepto revolucionario. Él esperaba no a Jesús como siervo, sino a Jesús Salvador, pero no Salvador para la vida eterna, sino Salvador del problema del momento. Y el problema del momento es que necesitaban un libertador. Algo así como un Simón Bolívar que libertó a Colombia, a Venezuela, a Bolivia, a Perú y a Ecuador. Algo así es lo que estaba necesitando. Simón el Celote tenía esa convicción, pero cambió cuando Jesús empezó a predicarle y a hablarle de salvación y de vida eterna. Escúchame, es que tal vez tú llegas por algo, pero Jesús empieza a hablarte del verdadero mensaje, que es la vida eterna. Él no muere en la cruz del Calvario solo para solucionarte tu problema de hoy. Él muere en la cruz del Calvario para darte vida eterna, perdonándote tus pecados. Cuando tú no lo buscas a Él por la vida eterna, te desenfocas y te vas a decepcionar de Dios. Fue lo que le pasó a Judas. Se acercaba a Jesús esperando que Él fuera el Mesías, pero el Mesías no que me diera vida eterna, sino el Mesías que me hiciera sentir orgulloso de Él, porque cogió a Roma y a todos los soldados, y como Él hacía milagros, hacía así, y los soldados de Roma cayeran y destruyeran a Roma
con el poder de Jesús. Eso es lo que quería Judas. Es lo mismo cuando tú dices, Jesús, llevo orando 20 años por lo mismo y no me lo concedes. Señor, mira, es que yo me acerqué a ti y no me lo has concedido. Mira, hay mucha gente que ha llegado a la iglesia a buscar, entre comillas, a Dios. Algunos porque tienen problema matrimonial y cuando el Señor les concede lo que ellos están pidiendo, se desaparecen, no vuelven, no buscan más de Dios. Porque eso fue lo que ellos vinieron buscando. Pero ¿qué pasa cuando vienen buscando eso y Dios no se los da? Resulta que Judas se decepcionó cuando Jesús les empezó a contar a los discípulos, a decirle, es necesario que yo me entregue. Es necesario que yo muera en la cruz. Él dijo, no, Jesús. Aunque no fue él el que le dijo a Jesús, no te entregues, fue Pedro. Eso estaba en el pensamiento de Judas, porque hay gente que no lo expresa, no lo dice, pero dentro lo lleva. Hay gente que no pelea, pero dentro lleva la rabia. Y Judas se decepcionó. Es más, la Biblia dice que cuando a Jesús una mujer con un frasco de alabastro puro, una mujer que tal vez se dedicaba a la venta de perfume, coge la esencia del perfume, coge todo lo que es su negocio y dice que lo abre y se lo echa a Jesús en sus pies para ungirlo para su sepultura. Jesús estaba pronto a morir en la cruz. Faltaban unos días para morir. Y este hombre dice, oye, ¿cómo derramaste ese perfume? Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres en este tiempo de cuarentena y hubiéramos salido a quién sabe cuántos mercados de 50,000 pesos. Algo así dijo Judas. Dice la palabra que él dijo, hubiéramos vendido el perfume que acabas de derramar. Qué desperdicio, dice la palabra bíblica. Y nos hubieran dado 300 días de trabajo. Imagínate, casi el salario de un año. Pero dice la Biblia, y eso lo dijo fue el escritor de ese evangelio. No dijo eso porque se apiadara de los pobres, sino porque era un ladrón. Siendo el tesorero, dice ahí la Biblia, dice, siendo el tesorero de Jesús, sustraía de la bolsa para sus propios intereses. Escúchame, Judas no siempre fue así. Pero cuando ya se decepcionó porque Jesús le dijo, es necesario morir, él dijo, no, yo no necesito un Jesús que muera. Yo necesito un Jesús que me ayude a salir de esta opresión. Yo necesito un Jesús que venga y se enfrente a Roma, que enfrente con su poder. Yo no necesito un Jesús que sane a un enfermo, no. Yo necesito un Jesús que haga así, no pasará al enfermo, sino para que el emperador romano se vaya. Yo no necesito un Jesús que liberte a un endemoniado. No, yo necesito un Jesús el que me saque de este problema. Entonces Judas, cuando su corazón se decepciona, y por eso es lo terrible de decepcionarse de Dios, dice la Biblia que entró Satanás. Entró un demonio que ya lo empezó a llevar a maquinar en otra dimensión. Escúchame, hoy el mensaje va encaminado hacia que no te decepciones del Dios que murió en la cruz del Calvario. Porque la gente se decepciona cuando viene buscando a Dios para que Dios le cumpla su petición. Escúchame, Jesús muere en una cruz para darte salvación, para que tus pecados te sean perdonados y un día cuando mueras resucites y tengas vida eterna. Si tú tienes eso claro, nunca te vas a decepcionar del Señor, porque tu expectativa es esa. Porque Dios sana, pero hay gente que Dios no sana. Dios prospera, pero hay gente que Dios no lo prospera. Oye, Dios trae bendición, pero hay gente que todavía no le ha llegado la bendición. Y cuando yo te hablo de decepción, la decepción también tiene que ver con el tiempo. Porque es que hay cosas que llegan en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Y tú te decepcionas porque dices, bueno, yo ya llevo un año. Yo ya llevo 2 años. Como aquellos que diezman, ofrendan y dicen, mire, yo diezmo y ofrendo, y el que no, mire cómo le va de bien. ¿Sabe? Es que sencillamente se han decepcionado de Dios porque están esperando algo diferente de lo que Él puede darle. Escúchame, si Él quiere, nos puede bendecir.
Si Él quiere, nos puede prosperar. Si Él quiere, nos puede sanar. Pero es si Él quiere. Por eso Jesús decía, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso yo le predicaba ayer que Jesús llorando, dice que gotas de sudor, pero revueltas con sangre porque estaba estresado, le decía a Jesús, pasa de mí este trago amargo. Pasa de mí este trago amargo porque esto que va a suceder es muy duro. Me da miedo. Yo ya me estoy viendo crucificado y me imagino que no voy a aguantar. Pero termina diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento lo cogieron prisionero. O en ese momento más bien llegó Judas. Besando a Jesús, le indica al sumo sacerdote quién era Jesús en medio de la oscuridad. Y el sumo sacerdote dice, ese es el que besaron, cójanlo. Y lo cogieron prisionero. Toda la noche duró Jesús, esa noche como el día de ayer, duró en juicio. Pilatos recibió su testimonio, Jesús no dijo nada, lo mandaron a donde Herodes, de Herodes lo devolvieron donde Pilatos. Pilatos trataba de salvar a Jesús y terminó condenándolo porque los judíos decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los mismos que dijeron 4 días atrás, los mismos que el domingo le decían, quitándose su manto, le decían a Jesús, dice que, por eso es que viene el domingo de Ramos, porque dice que la gente se quitaba el manto, no cogían palmeras, se quitaban el manto y lo ponían para que Jesús, que venía en un burrito, pasara por encima de su manto, y después ellos tenían el manto ungido. Pero escúchame, esos que tuvieron el manto ungido gritaban esa noche desesperados, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted lee la palabra, se da cuenta que cuando Jesús el domingo de Ramos iba en su burro, un burro prestado, pero 0 kilómetros, porque dice que no lo había montado nadie, y ahí solamente montan los reyes. Era costumbre de los reyes entrar en burro a la ciudad. No era en caballo imponente, era en burro. Por eso la gente empieza a pensar que cuando Jesús entra en Jerusalén ese domingo, venía a tomar el gobierno, venía a enfrentar a Herodes primero y después iba hacia Roma a declarar libertad. Eso es lo que estaban pensando. Por eso Judas se alegra en ese momento. La Biblia dice que los discípulos se alegraron. Es que Judas dijo, al fin entendió. Porque en el corazón del judío necesitaban más a alguien que le solucionara el problema de hoy que el problema de la vida eterna. El problema de hoy era Roma nos está dominando. Roma nos está explotando. Vivimos en escasez, en crisis por culpa de Roma. Y esperaban a un libertador. Entonces por eso es que la gente empieza a aplaudir, porque la gente entendió era que Jesús venía a tomar el gobierno. Golpe de Estado. Y cuando se levantara Herodes con sus armas y todo eso, Jesús iba a hacer. Y todo el mundo iba a caer calcinado. Porque si fue capaz de convertir el agua en vino, era capaz de convertir hasta soldados en cucarachas. Porque si fue capaz de caminar sobre el agua, ¿cómo no ibas a ser capaz de caminar entre espadas y fuego? Por eso esa gente que gritó, que aplaudió a Jesús, que se quitó la chaqueta y la puso en el piso para que pasara Jesús, 4 días después le decían crucifíquenlo. ¿Todo por qué? Porque el domingo Jesús entra en el burro, después de la ovación, Él llega y se para frente al templo. Lo queda mirando, hace una enseñanza del templo, dice que va a ser destruido, pero lo van a volver a levantar y se va. Se decepcionaron. Se decepcionaron. Dijeron, no, terrible. Y ahí estaba Judas. Jesús, me decepcionaste. Este no es el que yo esperaba. Esto es un fraude.
Es un fraude. ¿Saben por qué a veces creen la gente que Dios es un fraude? Que Jesús es un fraude. Porque buscan a Dios por sus propios intereses. Y cuando no reciben de Dios lo que ustedes están queriendo, es como si le doblaran la mano y dijeran, ¿me bendices o me bendices? Es que si tú miras la historia de Jacob, sí, Jacob tuvo una lucha contra el mismo ángel de Dios. Y Dios dijo, te voy a bendecir porque me ganaste la pelea. Pero lo hizo después de un proceso, después de caminar con Dios, después de haber tomado muchas decisiones que cambiaron su vida. No lo hizo antes. Hoy yo te invito a que no te vaya a pasar lo de Judas. Que no te desenfoques de lo que es Dios. Por eso es que hay mucha gente que cuando llega Semana Santa le da lo mismo irse de vacaciones. Y no está mal irse de vacaciones. Pero no se acuerdan de que la Semana Santa es Dios. Que la Semana Santa es Jesús. Que la Semana Santa es la semana que más deberíamos buscar del Señor. Me siento triste cuando yo prendo la televisión y ya ni siquiera pasan películas. Jueves y Viernes Santo ya no pasan películas. Toca uno rebuscárselas. Por eso Jesús trajo una cuarentena. ¿Usted sabe qué es cuarentena? Realmente no es una cuarentena. Escúchame, el término es cuarentena. Todo el mundo, en el mundo entero están usando el término cuarentena. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia hay un término cuarentena. 40 días, 40 años, 40 meses. ¿Sabe qué denota? Prueba. Diga conmigo, prueba, dificultad, proceso para acabar algo y comenzar algo nuevo. ¿Por qué lo han denominado cuarentena? Es porque Dios está metido en el asunto. Dios quiere hacer un cambio en este planeta Tierra, en cada persona. Nos está sacudiendo, nos está estremeciendo, nos está llevando a nuestra mínima expresión, nos está llevando a que o dependemos de Dios o salimos gritando. Se está procesando. Es tiempo de que no caigamos como Judas. Fíjate que el pecado de Judas no fue que se fue con 10 mujeres. No, el pecado de Judas fue sencillo. Se sintió decepcionado del Señor. Y en ese momento la puerta de su corazón se abrió y Satanás dijo, ahí voy. Mira que Dios no es quien es, míralo. ¿Tú crees que si él fuera Jesús, el poderoso Hijo de Dios, no se enfrentaría a Faraón? Al César, perdón. Estoy cambiándome de ciudad y de país y de imperio. Si él fuera Jesús, el Hijo de Dios, decía el diablo al oído de Judas, no te hubiera dado esa casa que tú estás pidiendo. ¿Acaso si él no fuera el Hijo de Dios, tu tía no se hubiera muerto? Cuidado con decepcionarte de Dios. Nadie se va a decepcionar de Dios cuando tú lo buscas por lo que Él da, vida eterna. Nunca te decepcionarás, porque Él vino a eso, a darnos vida eterna. Pero sí te decepcionarás de Dios cuando estás buscando a Dios y tú dices que me tiene que dar esto. ¿Por qué te lo tiene que dar? ¿Acaso no es Dios, ¿Acaso no es nuestro Señor? ¿Qué obligación tiene? ¿Acaso Él no ve más allá de lo que nosotros vemos? ¿O acaso tú no te das cuenta cuánta gente ha venido por algo, Dios se lo da y se apartan? Por ejemplo bíblico, dice que eran 10 leprosos. 10 hombres enfermos de la piel. Estaban apartados, tenían que vivir como mendigos, fuera de la ciudad, con una campanita. El leproso lo obligaban a usar una campana. Es como si en este tiempo tú tuvieras coronavirus y tuvieras una campana en el cuello. Algo así hacen en China. Te marcan la casa y todo para que la gente, y te ponen un color en alguna parte de tu cuerpo visible para que tú no salgas a la calle y tienes ese color. Y todos los días te visitan con un traje de esos de astronauta. Entonces el leproso tenía que estar alejado de la gente, no podía acercarse a la gente, así como él está lleno de coronavirus. Dice que a lo lejos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y
dice la palabra que Jesús los escuchó y le dijo a lo lejos: vayan y preséntense ante el sacerdote. Fue todo lo que les dijo. La Biblia dice que una persona leprosa, para presentarse ante el sacerdote, tiene que llevar una ofrenda. En la Biblia hay ofrendas para pobres y ofrendas para gente que está bien. Porque sí o sí hay que llevar ofrendas. Era lo que estaba diciendo ahí. Entonces le dice a los leprosos: cuando ustedes son pobres porque están alejados, tienen que llevar a los pobres. Dice que ellos se fueron ante el sacerdote y presentaron lo que tenían que presentar, pero dice que cuando iban de camino, eso fue bárbaro. Dice que Jesús los limpió. Jesús no estaba, pero ya estaba la palabra: vayan y preséntense ante el sacerdote. La obediencia de ellos a la palabra hizo que pasara el milagro. Dice que cuando iban llegando, quedaron limpios. Necesariamente tenían que ir ante el sacerdote, porque el sacerdote en esa época también tenía como un médico. Dice que él era el único que podía dar la orden de que estaba sano. Le presentaban su ofrenda, él daba la orden: están sanos, y los 10 se fueron. Dice que al rato llegó uno y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: maestro. Y Jesús se lo quedó mirando: hijo mío, ¿acaso no eran ustedes 10? ¿Los 9 dónde están?, preguntó Jesús. Yo creo que ese hombre dijo: pero yo estoy aquí para adorarte. Y le dijo: hijo mío, recibe salvación. Los 9 recibieron sanidad, pero este hombre recibió salvación y sanidad. Los demás se pudieron decepcionar a futuro de Jesús, porque no estaban buscando la vida eterna. Este nunca se decepcionó de Jesús. Jesús le dijo antes de morir, orando en el monte de los olivos: Señor, pasa de mí este trago amargo. No quiero ir a la cruz, Padre, tengo dolor ya y no me han pegado. Señor, pero que se haga su voluntad. Nunca te decepcionarás del Señor si terminas cediendo a la voluntad de Dios y no a la tuya, no a tus deseos. Dios es tan bueno que te quiere prosperar. Dios es tan bueno que te quiere bendecir, te quiere sanar. Él murió en la cruz para desencadenar una serie de bendiciones. Primero te va a liberar, a sanar, a transformar. Él te va a cambiar todo. Pero si pones la mirada en lo que Él vino a hacer, a morir en la cruz para darte vida eterna, nunca te vas a decepcionar del Señor. Haga una oración conmigo en voz alta y diga: Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida. Reconozco que a veces soy como Judas. Te hago reclamo de lo que necesito. Perdóname, Jesús. Perdóname, y entiendo que le he abierto muchas veces al enemigo la puerta de mi corazón. Perdóname. Hoy entiendo que el verdadero enfoque es que tú me das vida eterna. Nunca me sentiré decepcionado cuando sé que tú me vas a dar vida eterna y me la vas a dar. Pero no te voy a exigir que me des algo que yo no sé si es tu voluntad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque te amo por lo que me diste, que es la vida eterna. Limpiaste mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si este mensaje te gustó, si este mensaje te llegó, si te movió de la silla, yo quiero que le hagas así, o el corazoncito, o pongas tu comentario. Qué bendición estos mensajes, donde el Señor nos muestra que Él fue a la cruz, padeció terriblemente por alguien que se decepcionó, lo mandó a la cruz. Gracias a Dios, tú y yo no nos vamos a decepcionar, porque sabemos lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Jesús no vino a pelear contra tu enemigo. Jesús vino a llevarte a la vida eterna. Gracias. Y damos fin al ayuno, de los que están haciendo ayuno de agua. Señor, te entregamos este ayuno de 24 horas desde ayer en la noche de agua. Gracias por permitir, primero, quitarnos la ansiedad, porque el ayuno lo que nos hace es
ceñirnos a tu voluntad. La gente cuando no es capaz de hacer ayuno es porque no es capaz de verdaderamente de morir a su yo. Al principio es difícil, pero gracias porque permite que nosotros podemos morir a nuestro yo. Te entregamos este ayuno, Señor. Gracias porque hay alimentos que podemos consumir después del ayuno. Bendigo a cada uno de los que me vieron y los que me van a ver. Gracias. Gracias porque hoy su vida fue bendecida a través de esta palabra. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 en punto. Domingo a las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana, en el servicio de resurrección. Gloria a Dios.